Eje. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre historia, conflicto, trama y narración. Una diferencia sencilla, o por lo menos sencilla en el sentido analítico, ¿verdad? En tanto a que son elementos básicos de cualquier escritura y que los conocemos de cierto modo, pero es importante repasarlos porque nos ayudan a ser más intencionales al momento de narrar, ¿verdad? Básicamente lo que vamos a llegar a decir que todo cuento, o por lo menos casi todo cuento, es la narración de un conflicto, ¿verdad? Esa es básicamente la tesis de los próximos minutos. Cada cuento o casi todos los cuentos son la narración de un conflicto, ¿verdad? Pero antes hay que ir a ver qué es historia. ¿A qué nos referimos cuando decimos una historia? En el sentido más básico, en el sentido más burdo, más vernáculo, diríamos que una historia es la organización cronológica de una serie de eventos. Primero pasa X, después pasa Y, etcétera, 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 hasta llegar al final. Esa es la historia de algo. La historia de mi día comienza cuando me despierto y termina cuando me duermo. La historia de mi vida comienza cuando nazco y termina cuando muero. Pero normalmente cuando nosotros escuchamos un cuento, leemos un cuento, escuchamos un cuento, alguien nos cuenta algo, realmente lo que nos interesa no es la historia, ¿verdad? Una historia en ese sentido más básico, como dije, nos deja un poco decepcionados. Sabemos que nuestra vida, nuestra historia no comienza cuando nacemos, ¿verdad? Hay algo que debemos saber de nuestros papás, hay algo que debemos saber de nuestro contexto, etcétera, 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 ¿verdad? Sabemos que la historia no es suficiente para satisfacernos como espectadores, como lectores, como seres humanos en el momento presente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un cuento relata una historia, por supuesto que relata una historia, pero no es la historia lo que la organiza, no es la historia lo que la estructura. Lo que organiza el cuento, lo que está al centro del cuento, lo que lo motiva, lo que es su motor es el conflicto, ¿verdad? Entonces, el conflicto es, el conflicto está, cuando el conflicto está al centro de una historia, tenemos una trama, ¿verdad? Eso es básicamente lo que quiero decir. La historia de la lotería de Shirley Jackson es la historia de un pueblo que se reúne cada cantidad de tiempo para llevar a cabo una lotería tradicional en la que todos los residentes del municipio ponen su nombre en una caja y cuando sacan su nombre sucede algo, ¿verdad? Quien gana la lotería tiene cierto premio y el cuento entero no relata esa historia. Pero sabemos que si yo te digo la historia de la lotería, sí, no estoy contando el cuento real, ¿verdad? Le falta algo y lo que le falta es el conflicto, ¿verdad? Lo que organiza un cuento es el impulso, la atracción de los momentos que generan tensión, ¿verdad? La trama del cuento de la lotería es la historia del conflicto. O sea, dicho de otro modo, una trama es una historia de un conflicto, ¿verdad? La historia en el sentido general es una serie de eventos y una trama es una selección de esa historia organizada en torno a un conflicto. A menudo el conflicto está en el centro o está al final, pero también puede estar en un inicio, ¿verdad? En la lotería de Charlie Jackson el conflicto está al final, pero todo lo que lo antecede va llevando a ese momento, ¿verdad? Todo va dirigido hacia el momento del conflicto. ¿Quién va a ganar la lotería y qué va a pasar entonces? El cuento nos va presentando todos los personajes que posiblemente pueden ganar la lotería y nos va dando unos detalles de estos personajes que van intensificando el momento de tensión, ¿verdad? Pero igual, como dije, esos momentos, ese conflicto puede estar en diferentes partes del cuento, de un relato, una narración. A menudo, por ejemplo, volviendo a la idea de la historia de una vida, de un día, a menudo las personas que quieren escribir su autobiografía, quieren escribir su memoria, cometen un error muy común, ¿verdad? Cuando escriben su historia se dan cuenta que es muy aburrida. Pero no es aburrida porque ellos son aburridos. Es aburrido porque están literalmente contándonos todo lo que pasa en su vida. Y a nadie realmente le interesa todo lo que pasa en la vida de alguien.
Si tú quieres contar tu historia, tu biografía de una manera que le interese a otras personas, que le transmita algo que tú quieres transmitir, tienes que organizar tu vida en torno a una serie de puntos neurálgicos en los que algo cambió, en los que algo te cambió o cambió tus circunstancias, ¿verdad? Eso quiere decir que para tú contar tu historia, tienes que identificar ciertos conflictos en diferentes momentos y organizar pequeñas tramas que estructuren la gran trama que es una vida, ¿verdad? Y quizás ahí hay una diferencia filosófica, ¿verdad? Porque realmente una vida no tiene trama. Una vida solo tiene historia. Uno tiene que encontrarle las tramas, ¿verdad? Para narrarlas. Hay momentos dramáticos, definitivamente, pero bueno, no importa, me estoy yendo por las ramas. Entonces, podemos decir que si la historia es una organización cronológica de sucesos y la trama es una historia de un conflicto, podríamos decir que la narración es la distribución estratégica de la tensión que nos lleva al conflicto, ¿verdad? Es decir, una narración es la selección del autor de momentos, de tiempos en los que va moviendo la trama, ¿verdad? Hay personas que fácilmente simplemente nos cuentan la trama dirigido al conflicto y ya. Pero en esa narración tan dirigida, como quiera, hay decisiones que toma el autor. Esas decisiones son negociaciones de pausas, de distracciones, de movimientos laterales, que como quiera van dirigidos a intensificar el conflicto, pero que son mucho más arbitrarios, ¿verdad? Normalmente cuando hablamos o se habla de estructura narrativa, a menudo se deja aparte esa parte de la narración y se enfocan entre la diferencia entre narración y trama, ¿verdad? Para las personas que leen en inglés y que escriben en inglés o intentan escribir en inglés, sería la diferencia entre story y plot, ¿verdad? Por si acaso, historia, story, trama, plot. Pero narración es para mí, es la narración para mí donde que está nuestro trabajo como gente que escribe, ¿verdad? Yo no creo mucho en la originalidad, pero donde sí hay un espacio en el que jugar en la narración, no tanto en la historia, no tanto en la trama, sino en la narración, en cómo tú distribuyes la información y el ritmo de la trama. Cómo, si no así, explicamos ese momento en el que para mí hay mucho de Shirley Jackson, muy al inicio del cuento, en el que los chamaquitos del pueblo empiezan a organizar, primero empiezan a buscar piedras lisas y las empiezan a organizar en una montaña. Eso parecería no tener nada que ver con la lotería, pero no tiene nada que ver, ¿verdad? Todo tiene algo que ver en un cuento por lo menos, no en la vida, con la trama, ¿verdad? Eso, ahí están los momentos narrativos con los que jugamos las personas que escribimos. Entonces, lo voy a dejar ahí. Es una diferencia, como dije, bastante sencilla, pero creo que vale la pena hacerla para ser intencionales. Y lo importante es ser intencionales al momento de escribir. Obviamente en sus primeros borradores no todo está claro. A veces un primer borrador puede ser la historia, un segundo borrador puede ser la trama y el tercer borrador es ya cuando empezamos a decidir cómo organizamos las cosas de tal manera que lo que queremos hacer lo hagamos mejor, ¿verdad? Podemos pensar en la estructura de Una rosa para Emilia de William Faulkner, ¿verdad? Ahí la trama, el conflicto nos lo anuncian en el principio. Se murió Emilia y finalmente la gente del pueblo va a entrar a la casa. Emilia siempre rechazó la ley, siempre rechazó a las instituciones del pueblo, pero finalmente murió. Así que finalmente tienen acceso el pueblo a su casa. Y sin embargo, la narración nos cuenta historia de su familia y nos empieza a contar diferentes momentos en su pasado en los que hubo conflicto entre Emilia y el Estado y la ley, ¿verdad? Está el momento en el que le intentan cobrar impuestos, está el momento en el que algo apesta en su propiedad, está el momento en el que llega el yankee, etcétera, etcétera. O sea, la historia está organizada a partir de pequeños conflictos, pequeñas tramas que intensifican la trama y el conflicto que se nos anunció en el inicio del cuento. Bueno, voy a dejar de discutir cuentos, hablaremos más en clase, pero lo que quería era hacer hincapié en eso, en la importancia de la narración y la importancia de la trama.
Ya después de esta semana vamos a hablar de los personajes y también si los personajes es lo mismo pero enfocado a un nivel mucho más pequeño, ¿verdad? Si un cuento es la narración o la narración de un conflicto, ¿verdad? Un personaje es un deseo encarnado, ¿verdad? Un proyecto de deseo. Y a eso vamos a ir en una semana. Pero bueno, hablaremos más en clase esta semana. Chao.